Bienvenida a Conversando Contigo Mujer, yo soy Nelly y estamos en la serie Ídolos del Corazón. Hoy nos toca el ídolo número 10. Este ídolo es las amistades, así que quédate conmigo y juntas descubramos cómo las amistades llegan a convertirse en ídolos en nuestro corazón. Las amistades son una bendición de Dios, ¿no es así? Nuestras amigas nos escuchan, nos ayudan y nos consuelan en tiempos de sufrimiento. Los amigos se ríen con nosotros, lloran con nosotros, celebran con nosotros y también comparten nuestras lágrimas. Definitivamente son regalos de Dios y sabemos que Él dice en su palabra que no quiere que vivamos solos. Fuimos hechos para vivir en comunidad. Piense en todos los versículos que encontramos en las Escrituras que dicen amarse unos a los otros, orar uno por los otros, animarse unos a otros. Podemos ver que a Dios le importa que tengamos amistades porque son necesarias para cada uno de nosotros. Vemos en la palabra que el mismo Jesús tuvo a sus discípulos, hombres muy allegados a Él. Tenemos también la amistad de David y Jonatán, Pablo y Silas y muchos más que podríamos mencionar. Ahora, ¿podemos nosotros convertir nuestras amistades en ídolos? Lamentablemente sí. Al igual que cualquier otra cosa, podemos idolatrar nuestras amistades sin darnos cuenta. Cuando ponemos nuestras amistades por encima de Dios, las estamos idolatrando. No sé si has perdido alguna amistad que hayas tenido por mucho tiempo. Yo pasé por esa experiencia de perder dos amistades de muchos años. Les voy a contar de una de ellas. Una que tuve desde mi último año en la escuela elemental, desde sexto grado. Nos conocimos ese año en la escuela. Ella era nueva y no conocía a nadie. Al poco tiempo nos hicimos muy amigas y así pasamos a la escuela intermedia y llegamos a la escuela superior, ya a la high school. Nos llevábamos muy bien. Éramos dos personas muy diferentes, pero nos llevábamos muy bien. Más aún cuando a mis 14 años el Señor me alcanzó, ella no me rechazó como otras amistades lo hicieron. A mis 16, mis padres decidieron que nos mudaríamos a Estados Unidos. En ese tiempo vivíamos en Puerto Rico y me dolió muchísimo tener que dejarla. Continuamos en comunicación a través de cartas, luego a través de llamadas telefónicas siempre que se podía y luego llegaron las redes y era más fácil comunicarnos. Luego de muchos años sin vernos, ella vino a pasar un tiempo con nosotros en nuestra casa. Para ese entonces ya yo estaba casada y ya tenía 2 niñas. Sin embargo, ella no se había casado y tampoco tenía hijos. Para hacerles la historia corta, el tiempo que ella estuvo con nosotros, las cosas no salieron como ninguna de las dos pensábamos. Nuestra amistad comenzó a verse afectada por la manera tan diferente en la que veíamos la vida. Ella no es creyente del Señor, aunque quería buscar a Dios. En resumen, no terminamos en buenos términos. Ella se fue y no hemos tenido comunicación por varios años. Le he orado mucho a Dios por ella, la aprecio muchísimo porque fueron muchos años de amistad y lealtad la una a la otra. Por tiempo le estuve cuestionando al Señor por qué no había funcionado, por qué tuvimos problemas, por qué no pudimos quizás hablar un poco más, por qué no pudimos llegar a ciertos acuerdos. Pero luego de mucho tiempo pude entender que no puedo tener ninguna amistad que vaya por encima de mi relación con Dios. Entendí que ninguna amistad debe alejarme de Dios. Entendí que idolatraba la relación de amistad que tenía con esta persona. Había dejado a Dios fuera de esa amistad. ¿Cómo yo pensaba que nuestra amistad fuera a florecer si Dios, siendo parte y el centro de mi vida, no podía ser el centro de nuestra amistad? Nunca había pensado en eso hasta tiempo después que tuve para meditar. Meditando en todo lo que pasó, pude entender 2 verdades muy importantes. La primera fue que tenía que confiar fielmente en que Dios permitió que esa amistad terminara para el bienestar de las dos y para su gloria. Y también pude entender que debía poner a Dios como centro de cualquier relación de amistad. Personas que no quisieran a Dios en nuestra amistad es persona que no puedo tener en mi vida.
Fue una temporada difícil, pero Dios siempre fue fiel. No he vuelto a tener comunicación con ella, pero pido a Dios que su amor la alcance y que ella pueda recibir la salvación y el perdón de nuestro Señor. Oro para que sea salva. Y es mi oración que si tienes amistades que te alejan del Señor, que no aportan nada a tu vida espiritual, pongas distancia. Necesitas a Dios como centro de todas tus relaciones. Y no estoy diciendo que te alejes de todos, pero sí que tengas mucho cuidado. La amistad terrenal es algo maravilloso y hermoso, pero muy vulnerable y no pertenece a un trono. Ponemos demasiada presión sobre nuestros amigos cuando nos obsesionamos con ellos y buscamos en ellos lo que solo podemos obtener de nuestro Salvador: seguridad, amor, fidelidad, satisfacción, incondicionalidad. Cuando disfrutamos de la amistad del Señor por encima de todos los demás, nuestro corazón está en paz y podemos hacer un mejor trabajo al amar a los demás en lugar de agotarlos tratando de obtener cosas que ellos al final no podrán darnos. Ahora, veamos juntas lo que la Biblia tiene que decir acerca de nuestras amistades y su propósito en nuestras vidas. Y voy a compartir con ustedes 4 propósitos de una amistad verdadera. El primer propósito de tener una amistad es que nos ayudan a disfrutar por completo a Dios. Nos ayudan a disfrutar por completo a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:19: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. Las cosas se disfrutan mejor en comunidad. Una buena comida es agradable, pero es aún más satisfactoria cuando la compartes con alguna persona. Estamos conectadas para compartir nuestras alegrías con los demás. Disfrutamos a Dios de una manera más plena con las demás personas. Los amigos nos ayudan a gozar de Dios al disfrutarlo a Él junto con nosotras. No cambiemos este concepto, mis hermanas. Permitamos a Dios volverse el medio por el cual nosotras disfrutamos más a las personas. Solo yendo hacia Él podremos tener amistades que nutran nuestra vida. Pídele a Él por buenas amistades con las que puedas disfrutar del Señor. Número 2, las amistades exponen el pecado que nos mantiene lejos de Dios. En Proverbios 27:6 dice la palabra del Señor: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y en Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mis hermanas, el pecado nos engaña, oscurece nuestro entendimiento y nos hace tontas, tanto así que podemos caminar en el pecado y convencernos a nosotras mismas de que Dios se complace con nosotras. Por eso es que necesitamos desesperadamente amistades que estén dispuestas a señalarnos nuestro pecado. Necesitamos amistades que nos ayuden a ver nuestros puntos ciegos. Necesitamos amistades que nos hablen la verdad en amor, que no tengan temor sentarse con nosotras y corregirnos cuando estamos haciendo algo mal. Esa es la voluntad del Señor. La acabamos de leer en Gálatas 6:1. Es mi deber corregir en amor a mi hermana en Cristo si yo sé que está haciendo algo mal, si yo sé que está en un pecado, si yo sé que está en una actitud que la va a llevar a pecar. Es mi deber, por el amor que yo tengo al Señor, corregir a mi hermana en amor. Permítanme darles una ilustración que escuché hace mucho tiempo. Y es que había un vecino que estaba en su casa preparando su comida y desde su cocina había una ventana y él podía ver la casa del vecino que le quedaba enfrente. Las dos familias, era la hora de la cena y también la familia que vivía enfrente de él estaban preparando la cena. De momento, el segundo piso de la casa del vecino que queda enfrente comenzó a incendiarse en fuego y este vecino que estaba en su casa mira
miraba cómo la casa se estaba incendiando, pero la familia que estaba dentro de la casa no se estaba dando cuenta. Seguían preparándose para tener, como todos los días, su cena a la mesa. La esposa seguía poniendo los platos, el esposo también, los niños seguían sentados a la mesa y la casa se les estaba incendiando. Este vecino que está en su casa sale corriendo a avisarles a ellos que su casa se estaba incendiando, pero la familia que estaba dentro de la casa no se daba cuenta. No se daba cuenta que había alguien desde afuera viendo los puntos ciegos que ellos no podían ver. El dueño de la casa no se estaba dando cuenta que su casa se le estaba incendiando a punto de destruirlo a él y su familia. Mis hermanas, no seamos nosotras como el dueño de esta casa. No cometamos el error de cerrarnos a escuchar las amonestaciones de nuestras hermanas, las amonestaciones de nuestros pastores, las amonestaciones de otros hermanos en Cristo. Si en verdad alguien te quiere, te va a corregir todas las veces que sea necesario para tu bienestar. Las buenas amistades te van a decir la verdad acerca de ti misma. Esas amistades son una gracia, pero una gracia incómoda de seguro, porque ¿a quién le gusta que le digan que está equivocado? ¿A quién le gusta que lo sorprendan en pecado? A nadie. Mientras estamos en esta tierra, todas y cada una de nosotras vamos a luchar con el pecado. Y si permitimos que esa gracia incómoda, o sea, esas personas que el Señor pone para corregirnos en amor, si permitimos que esas personas nos corrijan, esto nos va a llevar a la libertad. Esto es algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer en el cuerpo del Señor. Nosotras preferimos amistades que siempre nos digan lo que queremos escuchar, que nos muestren su falsa gracia de excusar el pecado y que nos den falsas esperanzas de que podemos crecer cerca de Dios sin arrepentirnos. Pero el pecado es un veneno, mis hermanas, para nuestra alma y nos va a robar el gozo. Mi hermana, si sabes que otra persona está en pecado, por amor a Dios y a esa hermana, amonéstala. Esto es algo que no podemos dejar pasar en la comunidad del Señor. Es nuestra obligación, porque el Señor nos lo manda en su palabra, lo acabamos de leer, que amonestemos a nuestros hermanos en amor, si sabemos que están cometiendo algún pecado, porque sabes que el próximo día puede ser tú la que esté en un pecado y quieras que alguna hermana venga y te amoneste y te corrija y te tome de la mano y te lleve por el camino correcto. Debemos cuidarnos las espaldas unas a las otras. Número 3. Las buenas amistades nos estimulan a obedecer a Dios. En Hebreos 3:13 nos encontramos que dice así: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Si bien es cierto que necesitamos amistades para ayudarnos a ver nuestra desobediencia, también es cierto que las necesitamos para estimularnos hacia la obediencia. Debemos exhortarnos unas a las otras cada día, mis hermanas. Levantarnos el ánimo para continuar en esta carrera que muchas veces nos trae desánimo. Y es ahí donde necesitamos esas amistades que nos den apoyo, que nos carguen si es necesario, para que podamos continuar hacia adelante. La exhortación motiva a cualquiera a continuar corriendo en esta carrera. Y número 4, las amistades nos deben llevar a Dios. Caminar con Dios en un mundo lleno de pecado y con un enemigo empeñado es demasiado difícil como para hacerlo sola. Solas somos susceptibles a creer las mentiras del enemigo. Solas nos torcemos bajo el peso de nuestro pecado. Solas
nos desalentamos y desanimamos. Necesitamos que otros creyentes nos ministren para llevarnos a Dios cuando nosotras estamos demasiado débiles. Mis hermanas, Dios no nos ha llamado a pelear esta batalla solas. Y sé que es así, lamentablemente, como muchas nos podemos sentir dentro de la iglesia. Y digo lamentablemente porque no debe de ser así. Ninguna hermana debe de sentirse sola. Nos necesitamos las unas a las otras. Yo quisiera que este podcast llegara a los oídos y corazones de tantas de mis hermanas que pierden su tiempo en la iglesia, criticando a sus hermanas en vez de estar ahí para levantarlas y cultivar amistades piadosas. Mis hermanas, trabaja en la obra del Señor. Tus hermanas son eso, tus hermanas, no tus enemigas. Debemos llevar a nuestras hermanas a Dios, no a nosotras mismas. A Dios, a la única fuente inagotable. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes llevar a tus hermanas a Dios? Aquí te comparto algunas ideas para terminar. Número 1, mediante la confesión y la oración. Juan nos manda a confesar nuestros pecados a otras personas y a hacer que oren por nosotros. Cuando nos confesamos con otro, sentimos el peso de nuestro pecado a un grado mayor y experimentamos el abrazo misericordioso de Dios a través de nuestras amistades que nos recuerdan que hemos sido perdonadas a través de Jesús. Número 2, soportando las cargas. Esto significa compartir las cargas de cada una. Esto quiere decir escuchar regularmente y orar por quien esté pasando por un momento difícil. Esto significa ayudar de alguna forma práctica a esa hermana que lo necesita. Estamos llamadas a estar ahí, a estar presente en la vida de nuestras hermanas. Y número 3, interceder. Marcos 2, del 3 al 5, nos da una visión panorámica de la intercesión. Lo que el paralítico no pudo hacer por sí mismo, sus amigos lo hicieron por él. La fe que el paralítico no tenía, sus amigos la tenían por él. Lo llevaron a Jesús. A través de la oración intercesora podemos llevar a nuestros amigos a Dios, pidiéndole a Él que haga grandes cosas en sus vidas. Lleva a tus hermanas a Jesús. Intercede por tus hermanas. Ora por ella. No las critiques, no las juzgues. Lleva a tus hermanas a Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Como todo lo demás en nuestras vidas, el propósito de nuestras amistades debe ser acercarnos más a Dios. Paremos de hacer a Dios un siervo de nuestras amistades y permitamos a nuestras amistades servirles a Él y a su reino. No podemos glorificar a Dios solas. No podemos vivir para su gloria solas. Nos necesitamos unas a las otras. Oremos. Señor, qué gran enseñanza nos da tu palabra y qué gran enseñanza tú nos das, Señor, de que nos necesitamos unas a las otras, que necesitamos tener amistades saludables, Señor. Tú nos das en tu palabra, Padre amado, lo que necesitamos para poder tener amistades que te glorifiquen y que te exalten a ti. Señor, ayúdanos a hacer ese medio de gracia con nuestras hermanas por el cual tú puedas actuar. Ayúdanos a hacer ese medio de intercesión para nuestras hermanas, para nuestras amistades, por el cual tú puedas glorificar. Ayúdanos, Señor, a que cuando veamos a alguna de nuestras amistades, nuestras hermanas en Cristo, en pecado, Señor, con amor, con paciencia, con bondad, con misericordia, podamos acercarnos a ellas, Señor, y corregirlas para gloria y honra de tu nombre. Permite, Señor, que en tu pueblo se levanten cada vez más mujeres piadosas, mujeres dispuestas, Señor, a tener relaciones saludables con sus hermanas en Cristo. Quita, Señor, de nosotras la envidia. Quita, Señor, de nosotras el celo. Quita, Señor, de nosotras, Padre amado, todas esas cosas que nos dividen, porque un reino dividido no puede prevalecer. Permite, Señor, que podamos tener relaciones en tu pueblo, Padre, que puedan glorificarte y darte gloria a ti. Permite, Señor, que podamos tener relaciones de mentoras para que estas mujeres se levanten con el conocimiento
conocimiento de tu palabra a poder mentorear y guiar a otras dentro de tu pueblo. Señor, toca los corazones de mis hermanas, que sé que hay muchas de ellas que tú has preparado para interceder y para mentorear, Señor. Dales la valentía para pararse en la brecha y trabajar en este hermoso ministerio. Permite, Señor, que todo sea para gloria y honra de tu nombre, que llevemos a nuestras amistades delante de ti y no hacia nosotras, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén.